¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. Un tema importante se asocia al análisis de los procesos de integración. Mucha especulación por parte de la clase política, mejor dicho, por algunos sujetos que en vez de hacer política, diplomacia, practican la politiquería, entre comillas. No entienden que el ejercicio del poder implica trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, que resuman institucionalidad. Complemento de especialidades. Estamos fallando en esa perspectiva. Los procesos de integración a nivel subnacional permiten la integración supranacional. Se hace imperante entender cómo se construyó a partir del 66 aproximadamente la Unión Europea, que ha ido generando varias etapas en esa dinámica de consolidar un proceso de integración, de consolidar un bloque económico que compita con otros bloques de tal manera que se permita hacer mejor redistribución de la riqueza, que es parte del producto mundial. Entonces, la economía es un juego creativo. El pez grande come al pez chico y debemos estar preparados para no ser el pez chico. ¿Qué implica todo ello? Generar alianzas estratégicas definiendo previamente un modelo de salud, nutrición y educación para la producción. Rescatar el trabajo de muchos gobernantes que en sus modelos han tomado de diferente manera la integración, la salida al Océano Pacífico. Nosotros hoy tenemos un dilema en el Tribunal de La Haya. Vamos a encaminar una demanda que permita negociar la perspectiva de una salida soberana al Océano Pacífico. Pero no tenemos la educación, el gesto apropiado, la diplomacia para encaminar todo ello, porque no entendemos conceptos básicos de planificación, de macroeconomía, de microeconomía, de política económica. No hacemos empatía con los otros países. Y como dijo en su momento Alcides Arguedas, somos un pueblo enfermo, un pueblo caracterizado por la envidia, por la hipocresía, por la baja acción comunicativa, por querer concentrar el poder en un sujeto. La mayoría de la gente se considera presidenciable. Si alguien es candidato a algún puesto específico, dicen, ¿por qué él y no yo, si soy mejor? O están comparando a cada sujeto si es bonito o es feo. Depende qué tenga usted en su cabeza, estimado amigo. Porque a imagen y semejanza de un ser supremo, todos somos bellos. Y cuando hay prejuicios, nos perdemos en la desinteligencia emocional. Y por eso que no podemos avanzar en el manejo del concepto de economía política, de política económica, y desde la unidad familiar somos improductivos. Somos, si quieren, desorganizados. Hacemos improvisación. Somos demasiado mediáticos y no vemos más allá en esa perspectiva de hacer consolidación de un desarrollo estructural, con crecimiento fundamental de la superestructura, recalco, la educación, el pensamiento, la cultura. Estamos fallando. En 1992, Jaime Paz Zamora, a través de las relaciones bilaterales con el hermano país de Perú, consolida una salida por el puerto de Hilo. ¿Qué se necesitaba? Fuertes niveles de inversión. Alianzas estratégicas con otros países, puede ser con Estados Unidos, con la China, con países que tengan esa capacidad del manejo portuario y por supuesto de dinamizar temas de producción, comercialización, que son indispensables para los procesos de integración. No hicimos mucho, pero se utilizó el tema marítimo para generar odio, para generar desinformación y para no encaminar como corresponde nuestra economía. Hemos fallado bastante. Tenemos al señor Carlos Mesa, que nos habla mucho de historia,
pero cuando uno revisa la historia, él es, entre comillas, un falseador de la historia, discúlpeme. Y no es un atrevimiento, porque el que hace historia se toma la molestia de investigar personalmente muchos elementos y no manda a sus estudiantes, a su equipo de investigación, a trabajar en los elementos que son indispensables para el análisis y la síntesis que se consolide en un trabajo de investigación. En fin, desde ese punto de vista ponemos la duda. Desde el punto de vista de la actuación que ha tenido como primer mandatario, ponemos la duda. Desde el punto de vista cómo, entre comillas, traiciona a la persona con la cual gobernaba en un país en función de las circunstancias. Eso se llama deslealtad, y no por sacar cara por Gonzalo Sánchez de Lozada, porque en definitiva cuando uno es leal busca lo digno y no se asocia con agentes nefastos que hacen praxis del poder y por supuesto que quitan oportunidades y hacen daño económico a un Estado. Entonces hemos fallado bastante. Los contrabandistas están a la orden del día. ¿Qué le quiero decir? Que el contrabando es el principal agente restrictor, amenaza, que no va a permitir que tengamos una salida soberana al Océano Pacífico, si usted no se da cuenta. Potosí, Oruro, los sectores fronterizos, ¿de qué viven? Del contrabando, del lavado de dinero, que se da dentro del marco de la economía informal y se hace formalización de esos recursos. No hemos tenido capacidad de expandir nuestra economía. Tenemos muchos mañudos que no hacen praxis de la institucionalidad. En fin, el día de hoy, después de la pausa comercial, estaremos con el licenciado Ramiro Ayala, economista, politólogo. Con él vamos a hablar de estos temas que nos parecen fundamentales. Y también aterrizaremos en el aspecto del cooperativismo, que es parte fundamental para dinamizar el desarrollo local y los procesos de integración subnacional con perspectiva supranacional. Señor director, pausa comercial. Mundo Dental, para una mejor atención y para poder reservar una cita desde la comodidad de tu celular, te presentamos nuestra aplicación. Nuestra aplicación está disponible en las diferentes tiendas virtuales, Play Store y App Store. Una vez descargada la aplicación, busca en tu celular el icono de acceso. Dale un clic y a continuación nuestra aplicación de Mundo Dental te presentará un menú donde podrás acceder a diferentes informaciones como quiénes somos, nuestros profesionales, nuestros servicios, nuestra agenda de citas y lo más importante, nuestras promociones actuales. Para agendar una cita, le das clic en Agendar cita. A continuación, seleccionas el servicio y el profesional que te atenderá. Le das clic en la pestaña siguiente y posteriormente te presentará los horarios disponibles para el día que quieras agendar una cita. Una vez seleccionado, te pedirá tus datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico y si consultas por primera vez. Una vez concluido el llenado, la aplicación te comunicará que agendaste exitosamente tu cita y te enviará un correo electrónico con los detalles de tu reserva. Gracias a nuestra aplicación de Mundo Dental, mejoramos la relación con nuestros pacientes, además de establecer una comunicación directa. 10 minutos de lectura, la nueva revista que podrá utilizar en el aula para incentivar los diferentes niveles de lectura en niños de distintas edades. Exíjalo todos los martes, junto a Edición de Opinión. No olvides que son coleccionables. Este martes sale el número 6. Periódico de investigación al servicio de la población. Opinión. Informe especial de opinión. Domingo 16 de abril. Alba Rancho. Su expansión y transformación en 20 años. Los efectos de vivir en torno a una planta de tratamiento. Los problemas medioambientales. La salud de los vecinos. Los proyectos de solución.
Esto y mucho más este domingo en el Informe Especial de Opinión. Reserve su ejemplar. Ahora con Opinión, aprende a cocinar como todo un experto. Colección de cocina, panadería, serie C. Panadería artesanal, pan cochala, caucas, rapidísimas tortas para microondas, panadería infantil, panaderitos. Aprende y se divierte con recetas sabrosas. Panadería light, pan integral y pan de salvado para todos los que cuidan la silueta. Todo esto y mucho más en su revista de los miércoles, Los Secretos de la Cocina. Opinión, periódico de investigación al servicio de la población. Porque usted, maestro, maestra, lo ha pedido, todos los martes junto a Opinión, el suplemento 10 minutos de lectura. Usted podrá utilizarlo en el aula para incentivar los diferentes niveles de lectura en niños de distintas edades. Opinión. Para los más pequeños hemos creado Mundo Dental Kids. En Mundo Dental Kit estamos para asesorarles sobre la salud oral de los más pequeños. Para que vivan su salud dental de una manera educativa, divertida y estimulante. Por el mes del niño, aprovecha nuestra promoción de fluorización gratuita. Mundo Dental Kids. Hemos planteado una salida soberana al mar en la Corte Internacional de La Haya a través de un proceso de negociación. Lo primero es ese proceso de negociación, pero la respuesta podría ser positiva y los del Tribunal de La Haya podrían indicar a los chilenos y a los bolivianos que inicien procesos de negociación. Pero el indicar que se inicia un proceso de negociación no necesariamente genera un resultado o impacto en la economía. ¿Qué le quiero decir? Se podrían negar a consolidar este tema de darnos una salida soberana y nosotros deberíamos tener planteamientos concretos sobre los cuales encaminemos básicamente el tema de la producción, de la distribución, de la comercialización de algunos elementos que sean parte de ese concepto de integración. Pero también debemos trabajar en una integración subnacional, que tenga esa perspectiva supranacional. Y se me viene a la cabeza, para hablar de integración, debemos definir un modelo de salud, nutrición, educación para la producción, que aproveche la diversidad de pisos ecológicos y a su vez la diversidad de culturas. No hemos trabajado muy bien todo ello, seguimos en un modelo de producción esclavista. Usted analice el tema del tributo, quiénes eran los quechuas, nuestras mezclas, y se me vino a la cabeza Alcides Arguedas, su obra, Pueblo Enfermo. La relación con nuestro mandatario en su momento, Butch, quien lo mandó a llamar desde Francia, quien lo bajó en peñones desde su despacho del Palacio de Gobierno, porque no le gustó la argumentación de Arguedas, en el entendido que la población boliviana se caracteriza por el prejuicio, por la envidia, por la desinteligencia emocional, todos son presidenciables, y al final se nos vino también en este momento a la cabeza lo que dijo y escribió un gran premio Nobel peruano en economía, Gabriel García Márquez. Las ratas están en las alturas y los canarios están en el sótano. Usted me puede entender por qué tenemos grandes crisis de institucionalidad, de intransparencia, de subcultura que no nos permiten avanzar en los conceptos de desarrollo y, por supuesto, de integración. Recordábamos también que en 1992 Jaime Paz Zamora impulsa de manera sabia el aspecto de buscar temas de integración a través de la consolidación de un puerto en el Perú, el puerto de Hilo. La consolidación en un primer momento de un acuerdo sobre el cual tengamos una salida para poder trabajar en estos temas de integración, pero que también implica mucho nivel de inversión. Hablábamos con nuestro distinguido colega Ramiro Ayala sobre estos elementos y nos parece interesante
buscar inversiones de otros países, expertos en el manejo de puertos, pero no se hizo en la década de los 90. A la fecha no hemos trabajado mucho. Existen algunos acuerdos comerciales con los chilenos, con los peruanos, con otros países, que son más parte de la interacción del ciudadano de base, de a pie, del que busca perspectiva económica, del que trata de mitigar su problema de desempleo, porque en nuestro país no hemos trabajado como corresponde en esa dinámica. No hemos planificado ese modelo de salud, nutrición, educación para la producción que indicaba. Entonces, somos parte de la improvisación, de la desinteligencia emocional que no nos permite avanzar. Y también acá es conveniente hablar del aspecto de la economía sumergida, el contrabando, del narcotráfico, el aspecto de importación de contrabando y el lavado de dinero de dólares, que tiene que ver con utilizar espacios en frontera que no están dentro los caminos normales, los caminos asfaltados por parte de la planificación de la economía formal. Y usted se dará cuenta, en algún momento el distinguido economista Neil Zifarachi hizo un estudio de este aspecto porque fue parte de la policía aduanera, del COA. Entonces sufrió golpes, casi lo matan, amenazas constantes de muerte por entender esas rutas secundarias y dejó de trabajar en esa unidad. Se dedicó a otras cosas, lo callaron y por supuesto las investigaciones que él hizo fueron fundamentales para despertar el interés, el entendimiento de la economía sumergida. Entonces, ¿a quiénes no les conviene que tengamos una salida soberana al Océano Pacífico? Y conversábamos de este aspecto con nuestro distinguido colega Jaime Cáceres, catedrático de la Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Económicas. Y él decía, Alfredo Mancilla, el problema es que los contrabandistas jamás van a dejar que los bolivianos tengamos una salida soberana al mar. ¿Quiénes son los contrabandistas en ese caso? No son todos, pero son gente que sabe manejar la economía, dinamizar esos elementos de economía sumergida que están ¿dónde? En territorio orureño, en territorio potosino, en territorio paceño, en los territorios en los cuales se puede agilitar el contrabando. Entonces, a ellos no les conviene que la economía formal tenga mayor perspectiva. A ellos no les conviene que, en definitiva, generemos esos procesos de integración. Entonces, hay una serie de elementos que son parte del análisis multivariado que debemos aprender a entender, a relacionar dentro de los conceptos de economía, de planificación, de macroeconomía, de microeconomía, de política económica en esa planificación y por supuesto de compromiso de educación para mejorar los niveles de producción, de productividad, de manejo estratégico, táctico y operativo de estos elementos que hacen a la cotidianidad de buscar el bienestar, pero a través de la eficiencia, de la eficacia, de la empatía, de una mejor redistribución, recalco que es clave, de disminuir el índice de Gini, de buscar institucionalidad y por supuesto de que nuestros políticos sean realmente desprendidos, comprometidos, respeten el concepto de autoridad, entendiendo a su vez la práctica de ser visionarios, de ser competentes, de ser morales y por supuesto de garantizar transparencia, interdisciplina, transdisciplina. Muy complicado, muy académico, pero es parte de la realidad concreta. Vamos a un corte comercial, estimado señor director. Enseguida interactuamos con el economista politólogo Ramiro Ayala.
Mundo Dental para una mejor atención y para poder reservar una cita desde la comodidad de tu celular, te presentamos nuestra aplicación. Nuestra aplicación está disponible en las diferentes tiendas virtuales, Play Store y App Store. Una vez descargada la aplicación, busca en tu celular el icono de acceso. Dale un clic y a continuación nuestra aplicación de Mundo Dental te presentará un menú donde podrás acceder a diferentes informaciones como quiénes somos, nuestros profesionales, nuestros servicios, nuestra agenda de citas y lo más importante, nuestras promociones actuales. Para agendar una cita, le das clic en Agendar cita. A continuación, seleccionas el servicio y el profesional que te atenderá. Le das clic en la pestaña siguiente y posteriormente te presentará los horarios disponibles para el día que quieras agendar una cita. Una vez seleccionado, te pedirá tus datos personales, nombre, teléfono, correo electrónico y si consultas por primera vez. Una vez concluido el llenado, la aplicación te comunicará que agendaste exitosamente tu cita y te enviará un correo electrónico con los detalles de tu reserva. Gracias a nuestra aplicación de Mundo Dental, mejoramos la relación con nuestros pacientes, además de establecer una comunicación directa. 10 minutos de lectura, la nueva revista que podrá utilizar en el aula para incentivar los diferentes niveles de lectura en niños de distintas edades. Exíjalo todos los martes, junto a Edición de Opinión. No olvides que son coleccionables. Este martes sale el número 6. Periódico de investigación al servicio de la población. Opinión. Informe especial de Opinión. Domingo 16 de abril. Alba Rancho, su expansión y transformación en 20 años. Los efectos de vivir en torno a una planta de tratamiento. Los problemas medioambientales. La salud de los vecinos. Los proyectos de solución. Esto y mucho más este domingo en el Informe Especial de Opinión. Reserve su ejemplar. Ahora con Opinión, aprende a cocinar como todo un experto. Colección de cocina, panadería, serie C. Panadería artesanal, pan cochala. Caucas, rapidísimas tortas para microondas, panadería infantil, panaderitos, aprende y se divierte con recetas sabrosas. Panadería light, pan integral y pan de salvado para todos los que cuidan la silueta. Todo esto y mucho más en su revista de los miércoles, Los secretos de la cocina. Opinión, periódico de investigación al servicio de la población. Porque usted, maestro, maestra, lo ha pedido. Todos los martes junto a Opinión, el suplemento 10 minutos de lectura. Usted podrá utilizarlo en el aula para incentivar los diferentes niveles de lectura en niños de distintas edades. Opinión. Para los más pequeños hemos creado Mundo Dental Kids. En Mundo Dental Kit estamos para asesorarles sobre la salud oral de los más pequeños. Para que vivan su salud dental de una manera educativa, divertida y estimulante. Por el mes del niño, aprovecha nuestra promoción de fluorización gratuita. Mundo Dental Kids. Sin duda es importante hablar de temas de integración. Estamos con el economista Ramiro Ayala, le damos la más cordial bienvenida y por supuesto reflexionemos. Temas de integración que implican mucha planificación, dejar de lado la improvisación, dejar de lado la mala crianza y por supuesto buscar institucionalidad dentro del marco de la interdisciplina, transdisciplina y la transparencia, Ramiro. Bienvenido. Muy buenas noches, Alfredo, y un saludo pues a los estantes y habitantes de la ciudad metropolitana de Cochabamba. Indudablemente, el pensamiento crítico de los estantes y habitantes de la sociedad civil, de los agentes económicos en la ciudad metropolitana ya tiene una connotación muy distinta. Y, lo que prima es el tema de la planificación. Hoy en día hasta los hogares más pequeños planifican en cómo generar ingresos, en cómo gastar, en cómo generar educación, salud, vivienda, recreación y trabajo para toda la familia.
Y la gran familia que serían los gobiernos locales, los gobiernos departamentales también, que tendrían que planificar para esos contribuyentes que día a día están pagando sus impuestos, para honrar el salario que reciben los empleados públicos, desde el alcalde hasta el gobernador, hasta la última persona que está en la institución. Y de la misma manera eso concatenado a lo que sería el gobierno nacional. Entonces, planificaremos el desarrollo local pensando en lo departamental, en lo nacional, en lo regional y en lo mundial. Pero ¿cómo lo hacemos? Desde la academia, desde las instituciones, desde los gobiernos locales, departamentales. Yo creo que sí tenemos que generar esa sinergia en términos sistémicos con todos. Es decir, tener información nos sirve a todos, tener información de nuestros vecinos, en qué están estos procesos de integración, en ese tema de intercambio de ciencia, tecnología y bienes y servicios. En esa lógica, en qué están nuestros vecinos y cómo nosotros estamos ligados a lo que sería el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, a través del Mercosur a la Unión Europea, que el Mercosur está haciendo grandes esfuerzos para generar algunos acuerdos comerciales. Y la Alianza del Pacífico lo mismo al otro lado. En el tema del Mercosur me llama la atención el siguiente aspecto. Nosotros estamos bien involucrados o plenamente involucrados, vamos a indicar, o falta algo. Porque yo tengo entendido que no hay la consolidación a través del debate en el Parlamento paraguayo. Bueno, lamentablemente, Alfredo, ¿cuál es el tema? Tienes que tener una política exterior diseñado como política de Estado. Y no puede ser una política de gobierno, de turno, en el tema de afecto y desafecto. En esa lógica nosotros hemos tenido pues un traspiés con el tema de Paraguay, en 2012. Y necesariamente pasa para la incorporación plena, la aprobación de ese pequeñito país insignificante que despreciamos desde el poder a Paraguay. Hemos tenido un conflicto innecesario, porque cada uno de los estados son soberanos en sus normas, tienen una soberanía al interior. Pero al margen de eso también hay una situación de un estado supranacional, que sería el de la integración. Es más, simplemente como un tema anecdótico y desastroso, es la situación, los candidatos supranacionales al Mercosur, a la Comunidad Andina, son los peores, que no conocen nada. Cuando nosotros vemos a esos candidatos o a esos representantes supranacionales de la Argentina, de Chile y Perú, son expresidentes, excancilleres que están en el Parlamento del Mercosur. Si nosotros vemos y analizamos a cada uno de esos sujetos que han sido elegidos, no tienen la menor idea. Como nos ha sucedido en estos días, el tema en la representación de la Organización de los Estados Americanos, en la representación de las Naciones Unidas que tenemos ahí. En la primera somos el presidente pro tempore de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, pero simplemente ha habido pues un acto fallido del representante nuestro, que desconoce en definitiva los estatutos y reglamentos con los cuales se manejan esos países que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Y en esa misma lógica, como no tenemos un diseño estratégico de relacionamiento, de política exterior, que indudablemente conduce al presidente, pero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos visto una situación vergonzosa en la Plaza San Martín a la canciller de Venezuela, Delcy Fernández, me parece que es, y al ex canciller Choquehuanca, pero como mendigando algo. No es así. El tema de estas organizaciones internacionales, todos tienen su planteamiento, y se hace votación, no es un sindicato. Entonces tenemos que dejar de pensar un país sindicato en un país, un Estado soberano, que indudablemente va a negociar las grandes cosas en beneficio de los estantes y habitantes de este pueblo. Es importante la reflexión. Nosotros nos ponemos a pensar en la clave de hacer integración, reflexionamos a nuestras autoridades, a las personas que hacen opinología, entre comillas. ¿Por qué le digo? Porque a veces no se está manejando la información como corresponde, el aspecto longitudinal, nos engañan en función de cortinas de humo. Eso pasa
en los países subdesarrollados denominados en vías de desarrollo, donde se falsea el aspecto de entender la democracia. Y la democracia implica mucha información, doctrina de Estado, ser certeros, vamos a decir, en la política económica, entendiendo las relaciones de causalidad, sabiendo qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, aplicando la microeconomía a la gestión de proyectos, jugando con tasas de intereses, con asesoramiento para encaminar inversiones, porque las inversiones son fundamentales. Y le quiero recordar algo, nosotros hablamos en demasía en nuestro medio de inversiones y muchas veces confundimos el negocio con la empresa, queremos entender las composiciones que tienen los distintos sectores el aspecto de la palabra inversión. Por ejemplo, hablamos mucho de la pequeña y mediana empresa, y la pequeña y mediana empresa, si usted se da cuenta, no funciona. O si funciona y tiene un NIT, no se maneja a cabalidad ese NIT, porque en los estados de resultados, en sus balances generales, no se coloca lo que es correcto y no se puede activar una bolsa boliviana de valores, no se puede tener una relación en el ámbito internacional con perspectiva de expansión de la inversión y por supuesto respetando el ambiente, no el medio ambiente, el ambiente. Hay que precisar en algunos conceptos que son fundamentales. Entonces, nos llama la atención todo ello y por supuesto vamos a incidir de tal manera que nuestros gobernantes se apropien de estos conceptos. Y también algunos consultores que viendo gestión y desarrollo están intentando hacer muchos seminarios, etc. El estudio se lo hace con ejercicio profesional, se lo hace toda una vida y no se hacen las cosas de memoria. Y eso es un mensaje fraterno para algunas personas que son buenas para hacer plagio, pero que no quieren entender que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y es un refrán bastante conocido en nuestro medio, Ramiro. Bueno, me parece interesante el tema de lo que es gestión y desarrollo. Gestión. Para tener gestión hay que tener los recursos humanos bien preparados. Y de ende vamos a tener desarrollo si tenemos realmente esos recursos bien preparados. En la sociedad civil, en las instituciones de pequeñas y medianas empresas, en las cooperativas. Mi querido Alfredo, nuestros vecinos del Mercosur, de la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México. Al otro lado tenemos, como no somos miembros plenos del Mercosur nosotros, por el tema de Paraguay que mencionaste, está Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Hay cooperativas en tema de servicios prestando y con mucho auge, pero que han incorporado a la cooperativa, han transparentado la información, han colocado los mejores recursos humanos. De pronto están puliendo el tema del nepotismo, ¿no? Para colocar en la directiva de lo que es una administración de los socios. Los socios son los dueños, no son los directores, ni siquiera el Consejo de Administración y Vigilancia. El Consejo de Administración tiene que cumplirse una función, administrar una especie de parte ejecutiva en términos empresariales, y el Consejo de Vigilancia tiene que fiscalizar, sacar normativas que hagan que esa gestión sea eficiente, que hagan que el desarrollo llegue pues a los socios de alguna manera. Entonces estamos viendo en la lógica de la integración, hay empresas incorporadas al rubro de las energías renovables que están llegando desde lo local a la Argentina. Es decir, hay municipios en Chile que están vendiendo energía a la Argentina. Hay municipios en Uruguay, en términos ya como cooperativa de servicios de electricidad eólica, vendiendo electricidad a lo que es la Argentina. Pero también se puede generar en este tema de servicios de telecomunicaciones. Es decir, Cochabamba, con las cooperativas de telecomunicaciones, nos hace eficiente lo que tú dices, a las pequeñas y medianas empresas para realmente, al margen de la situación de los costos, de la contabilidad, ¿no? De transparentar eso, de tener una contabilidad más eficiente en términos de no esconder información. Estas cooperativas nos están dando buenos servicios de telefonía, en lo móvil, en todo ello. Las instituciones encargadas de regular esto, como la ATT, está cumpliendo su función,
para todos en igualdad, o qué es lo que está haciendo. E indudablemente cuando empezamos a analizar el territorio, ¿cómo hacemos desarrollo local? No, ahí viene un tema. ¿Pueden ser las pymes eficientes? Sí pueden ser eficientes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Pueden ser las cooperativas? Respetando la norma. Indudablemente. Ahí está la situación de los principios contables generalmente aceptados. Son 14, ¿no ve? El principio de entro, el principio de moneda, de sociedad en marcha. Es lo que tú dices, sociedad en marcha. Hace rato decías, ¿será tan creíble el tema de generar recursos económicos para iniciativas cooperativistas de pequeñas y medianas empresas en la bolsa de valores? ¿Seremos confiables? ¿Tenemos los indicadores económicos tan fiables como para que el mundo, ¿qué ve el mundo de los negocios? Desde afuera, estados o privados, para invertir, para hacer acuerdos comerciales en este proceso de la integración. Lo primero que ves pues es el índice, los indicadores económicos. ¿Esos indicadores económicos son fiables? Indudablemente, casi no va a ser en el mundo al 100%, pero en algunos países funcionan con esa eficiencia los indicadores, es una especie de fotografía y te saca en el estado que te encuentres, es una especie de radiografía. Entonces tú ves eso, de acuerdo a ello haces pues estrategias de hacer acuerdos comerciales con agentes económicos privados, estatales, en Bolivia. Eso es lo que no tenemos. Pero si nosotros entramos a nuestros vecinos, vemos, ¿no? O sea, nos dicen, tenemos indicadores económicos en la inversión de la energía renovable, qué utilidades han tenido, ese excedente cómo están distribuyendo, o es simplemente una especie de dádiva prebendal en el tema cooperativismo que vivimos en Bolivia. En vez de darles realmente el excedente que se necesita, existe una política, si tú quieres, de solidaridad social en tema de salud para los socios. Porque esa es la cooperativa, es la situación de solidaridad, de amistad, de unidad, de trabajar en armonía sin conflictos. Entonces, en esa lógica, incluso los indicadores sociales, como mencionabas antes de este espacio, el tema de los indicadores Gini. Realmente nos están dando, el indicador Gini hace no simplemente pues con el tema de la alimentación, ¿no? O sea, es una situación bien compleja que hace la alimentación, la estructura educativa, la estructura de salud, la estructura de trabajo, la estructura de vivienda. ¿Cómo llegamos nosotros a esos indicadores sociales? ¿Realmente las tenemos? ¿Hay fuentes de consulta que sean fiables o directamente al olfato nomás del inversor criollo empezamos a manejar cuando de pronto, ¿no? Dicen, acá en Bolivia uno coloca en una cuadra una panadería, al día siguiente hay 10 panaderías. ¿Por qué más bien en esa cuadra que sería desarrollo local no generamos una serie de actividades de emprendimiento económico, incluso de acuerdo a las capacidades que tiene en recursos humanos esa cuadra? ¿Tienen los municipios realmente con qué recursos humanos cuentan? Y ahora hay mucho, Alfredo. Hay profesionales que están saliendo a las universidades estatales y privadas a los 21 o 22 años, pero tienen el lugar donde realizarse exitosamente, de ser buenos profesionales para ser buenos emprendedores. Existe la política local del municipio o de los municipios de la gobernación para que esos jóvenes profesionales, mujeres y hombres innovadores tengan espacio, pero eso también, otra vez, política exterior, diseñado ¿para qué? Para que esa nuestra gente pueda hacer acuerdos comerciales en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico. ¿Están dadas las condiciones de una política de Estado que hagan a las relaciones internacionales? Nuestros representantes en las misiones diplomáticas y consulares son las personas entendidas que están yendo a vender, a hacer negocios en condiciones óptimas del país, o desconocen incluso lo que es el Producto Bruto que tiene Bolivia, el Producto Interno Bruto per cápita, el desarrollo económico, el desarrollo humano. Porque indudablemente eso es lo que tienes que ir a vender. Las condiciones están dadas porque hay seguridad jurídica para invertir, para hacer negocio, hay mercado, toda esa situación. Pero si estas personas se van con un vacío único, cuando vuelven confundidos. O sea, lo único que han tenido es las vacaciones doradas con el esfuerzo
del trabajo boliviano que paga sus impuestos para pagarle sus salarios a nuestros representantes en el exterior. Hay algunos elementos, estimados televidentes, que me llaman la atención. Desarrollo local, integración subnacional, que dé perspectiva de integración supranacional. Acceso al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, complemento de intereses económicos, si quieren, de producción, de distribución, de comercialización, que nos parecen claves. Necesitamos mucha educación. Pero hay una manera de financiar la perspectiva de satisfacer las necesidades materiales y espirituales que tiene una sociedad. El cooperativismo implica mucha solidaridad, aporte de los sujetos que participan en esa tipología de organización. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando en el tiempo? Y hablo en general de las cooperativas. Hay de ahorro y crédito, con distintos nombres, hay cooperativas que están vinculadas a la telefonía, hay cooperativas vinculadas al tema productivo, son digamos pequeñas cooperativas, estamos vinculados al aspecto de producción agrícola, pecuaria, vamos a llamar, la lechería, y en definitiva la mayoría de la gente se queja de la corrupción que existe en todo ello, y que las roscas, los de siempre, son los que están manejando todo ello. ¿Y quiénes son las roscas, los de siempre? Nosotros hemos ido viendo en el tiempo, ¿no? Gente que no tenía condiciones ni buena formación en términos académicos, en muchos casos no hizo ejercicio profesional, otros ni siquiera consiguieron un título y se hacen pasar por licenciados, entonces se han dedicado a estafar. Grandes volteos de dinero a nombre del cooperativismo, muchos viajes, como decía el licenciado Ayala, mucho turismo, mucho usufructo del poder en esas unidades cooperativas. Pero ¿dónde está la solidaridad, la redistribución? ¿Dónde está el retorno de la inversión de los cooperativistas, de los accionistas? Aquí también analizamos el aspecto de la minería, si usted se da cuenta. ¿Cuál es la condición tecnológica en los distintos sectores? ¿Por qué existe burocracia y no se aplican por lo menos tecnologías apropiadas, haciendo innovación y aprovechando los estudios, la investigación de las academias? Muchas de esas cooperativas han saltado al rango de corporación, entonces distintas unidades de negocios, y no hay el retorno. Y nos llama la atención, ¿por qué lo digo y voy a reclamar ahora sí por los economistas, que deberían estar copando los distintos niveles gerenciales? Al abogado de antes, mis respetos. Al abogado actual y que es chicano, ningún respeto, discúlpeme. Pero sí mi respeto a esa gente que hace abogacía, entendiendo la economía, entendiendo las finanzas, o sea, a esa gente que no es ignorante. Mis respetos, le digo honestamente. Al ingeniero bien formado, a la interdisciplina que hace complementos. Pero ¿qué es lo que pasa? Han ido excluyendo a los planificadores, a los economistas, a los ingenieros especializados, la interdisciplina, y en definitiva, por así decirlo, la gente en esas organizaciones cooperativas hace lo que le viene en gana. Supernumerarios, no hay tecnología, se llevan las utilidades. Entonces los accionistas, que son los verdaderos dueños, tienen menor participación, escándalos que nunca se esclarecen, desinformación, y la gente todos los días viviendo el día a día, lo vamos a decir, buscando su comida y siendo engañada. Entonces, para reflexionar, ¿por qué le digo? Porque en definitiva en las cooperativas también existen acciones de orden estatal, de los gobiernos locales, del gobierno departamental, los gobiernos departamentales, del gobierno nacional, vamos a indicar, y se puede aplicar si se siguen propasando la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero claro, mi querido Alfredo, ahí está la situación, simplemente es a la aplicación de la norma, y si la norma se ha retrasado, para eso
en estas instituciones que son las cooperativas, para eso es que está el Consejo de Vigilancia, que legisle, que fiscalice, ¿no? Lamentablemente no. Yamil, permíteme interrumpirte. Muchos paladines de lucha contra la corrupción y que ha pasado, han sido absorbidos por el equipo de la corrupción. Los estamos monitoreando, sabemos quiénes son y la sociedad se da cuenta. Bueno, el tema es eso. Fundamentalmente, mi querido Alfredo, y para los instantes habitantes de lo que es la ciudad metropolitana de Cochabamba, donde se generan los recursos impositivos para la coparticipación tributaria, donde se generan los recursos para que una cooperativa sea exitosa, ya sea de servicios de producción. Pero lamentablemente está faltando el compromiso de aquellas personas que hacen el esfuerzo para generar, si tú quieres, una acumulación de riqueza en las cooperativas, luego la redistribución, ese excedente que de alguna manera les sirve, pues. Y en esa lógica que tú analizas, lo que es el marco mismo de lo legal, mi querido Alfredo, la Constitución Política del Estado, bien claro dice, ¿no?, en la parte del régimen económico: economía estatal, economía privada, economía mixta, economía cooperativista. Ya, y lo que veo para Bolivia en el análisis de comparación con la región, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y todos ellos, Perú, las bases fundamentales del desarrollo económico ha sido el cooperativismo. Es más, cuando me tocó vivir en algún momento fuera del país, yo iba a un lugar que se llamaba la Cooperativa del Hogar Obrero, donde iba a almorzar como estudiante, que era bastante económico. O sea, eran solidarios con la gente que tenía pocos recursos, obreros, empleados y todo. Era impresionante, una fila. Además, esa misma cooperativa producía, en el tema agropecuario, tenía productos y vendía en precios razonables, ¿no?, a la población de ingresos medios. En esa lógica tú dices, han llegado nuestras cooperativas en Bolivia hasta corporaciones, pero ¿qué han incorporado en la corporación? Se supone que una corporación va más allá simplemente de una cooperativa de servicio de algo. Se supone que esa corporación está luchando con los grandes capitales de la región, del mundo, de la nación. ¿Qué es lo que se ha hecho? O simplemente se han utilizado en el nombre de corporación los recursos de los socios, que son los dueños de las cooperativas, para hacer negocios, y negocios malos. Los recursos de la cooperativa tienen que ser bien invertidos en términos de generar beneficio para los socios. Que vaya pues en esa redistribución de excedentes, incluso a salud, a educación, ¿no?, en esos temas. Pero estamos viendo que este tema de la corrupción es en todas las cooperativas. Las pequeñas cooperativas en el eje de conurbación, que nacieron como agua potable de servicios y alcantarillado, es impresionante, una vez que han sacado estatutos o tienen la personería jurídica, cómo van manejando. Y cuando uno ve, primero, que hay gente que está en el comité, en el consejo de administración, que no tiene la menor idea de cómo se maneja eso, que hay gente en el consejo de vigilancia que no tiene la menor idea, no saben para qué. Bueno, se colocaron ahí el nombre, no sé. Y sucede que de pronto uno lee sus reglamentos y los estatutos, que tendrían que leer los reglamentos y los estatutos, ¿para qué función es lo que cumple la cooperativa? ¿Qué tipo de cooperativa es? Porque la cooperativa no es la situación de acumulación de riqueza por la acumulación de la riqueza. No, es una riqueza social generada alrededor, y esa riqueza social es de los socios, no es del directivo, no es del Consejo de Administración y Vigilancia. Más bien ellos tienen que proteger los intereses de los socios. ¿Y por qué no ser solidario al margen de la cooperativa, que también hay instituciones que necesitan esa situación? Pero lamentablemente ese espíritu, que viene de Europa, hay que decirlo, no es que lo hayamos generado nosotros, estos principios y valores del cooperativismo, viene de Europa, con los migrantes de Europa llega acá. En esa lógica, es más, hay escuelas pues de cooperativa en Bolivia, pero ¿para qué sirve la situación? Uno se pregunta.
Es importante la cuestionante y quiero hacer otra cuestionante a nivel de la democracia imperfecta, a nivel del respeto a las normas. ¿Cuál es la participación efectiva de la mujer en las cooperativas, en la política, si el 51% de la población boliviana son mujeres? ¿Por qué escasea la participación de la mujer? La sociedad es demasiado machista, las mujeres son machistas, por eso tenemos tantos casos de feminicidios, por eso rayamos en la hipocresía que está asociada a la baja acción comunicativa, a la envidia, a las malas prácticas a las que hace referencia Alcides Arguedas, o a las que hace referencia metafóricamente Gabriel García Márquez, que es interesante, estimado. Pero claro, mi querido Alfredo, tienes toda la razón. O sea, tenemos normas, ¿no? Simplemente por una cuestión de cooptación, o las mujeres importantes. En algún momento habíamos hablado esos costos ocultos que tú decías en la producción de la mujer, al margen del trabajo, en el hogar con los hijos, no con la familia, pero no simplemente eso, hasta en el tema de lo que es la salud de la familia, la mujer preparando el mate, una cosa así, o sea, preocupándose, pero seguimos repitiendo la situación patriarcal de un Estado violento, y eso se manifiesta pues en estas instituciones y en las cooperativas. Es más, en estas cooperativas, generalizando casi a todas, de servicios de agua, de alcantarillado, hay un maltrato a la mujer, hay una violencia de género. Es impresionante. Hay una situación de nepotismo, si tú quieres, de acoso laboral. Y como dice, bueno, en una situación de un país de crisis necesitan trabajar. Y de pronto, en un estado patriarcal, al hombre le falta simplemente el ponche y listo, de irse, ¿no? En cambio, la mujer se queja, pues, en el hogar, en la familia, porque nosotros vemos que las abuelas todavía están cuidando, ¿no? A los hijos, a los nietos, qué sé yo. Entonces, en esta sociedad patriarcal, había sido simplemente de careta, de hipocresía, el hecho de la participación plena de las bolivianas y bolivianos, de los cochabambinos y cochabambinas, en las instituciones privadas, en las instituciones estatales, en las instituciones cooperativistas. Claro, me pongo a pensar, estimados televidentes, rápidamente, ¿por qué no tenemos una presidente de la República o vicepresidente? ¿Por qué siempre dos varones? Eternamente. Revisemos la historia y creo que debemos poner coto a algunas malas actitudes que irrespetan el Estado de Derecho, Ramiro. Bueno, es el tema de la cultura. Es una cultura muy cultura, entre comillas. Claro, claro, porque después, es que, a ver, cuando nosotros vemos, hay pues mujeres valiosas, de siempre, pero con esa situación de la competencia hacia el varón, a la sociedad patriarcal, han salido últimamente mujeres con una ignorancia total a defender, ¿no?, el poder, por el poder, a defender el macho. Así de simple. Por Dios, a mí me escandalizaba una situación de ver el Día del Padre. ¿No ve? Gracias, mi amor, ¿no? Decían en el Face así, por darme estos hijos, o sea, el macho engendrador, ¿no? Nada más, ¿entiendes? Entonces, también hay esa situación. Tal vez hay otra forma de reconocimiento, pero estaban reconociendo al macho. Y en esa lógica, estás reproduciendo la misma mujer cuando uno ve, digamos, en los factores de opinión, en el tema de las entrevistadas en este caso, no. Hay esa situación cultural de defender al macho. No, ¿por qué no la igualdad? Hombre-mujer, ¿qué? No sé. ¿Puede preparar el biberón el padre? ¿Por qué no? ¿La mujer también? ¿Ah? Puede, bueno, ya no vamos a entrar a bienes de soltero, juegos de soltero, una cosa así, que me parece que es una relación, digamos, en lo que es construir la cultura. Pero ya, si somos tan iguales, ahí está la situación. Hagamos lo que tú dices. Ya, sacaremos debajo de la alfombra los costos ocultos en el tema de quién aporta más con el trabajo,
porque lo decía Adam Smith en Las riquezas de las naciones en 1776, que el que genera riqueza es el trabajo. Ahí no está diciendo es hombre y mujer, el trabajo. El trabajo. Nada más. Y mejor si es el trabajo en equipo, estimados televidentes. Claro. Nos pisó la hora, Zamora. ¿No? Y en esa lógica Marx dice, es el trabajo, de ahí saca el plusvalor. Entonces, tampoco ha sido el socialismo que ha descubierto el tema de la riqueza generada por el trabajo, había sido de la economía clásica de Adam Smith. Gracias, estimados televidentes, al licenciado Ramiro Ayala. Importante hacer reflexiones en función de muchos tópicos o temas que son seleccionados para reflexionar en nuestra sociedad, a nuestras autoridades, a las personas, para generar mejor interacción, para que sean buena onda, para que de una vez dejemos de lado la mediocridad, el rendimiento regular para abajo. Eso significa el tema de mediocridad. Entonces, pongámonos a subir la autoestima, a subir los niveles de educación, a subir el nivel de trabajo en equipo, de generar niveles altos de confianza, de resultados, de impactos para el desarrollo. Bendiciones, estimados televidentes, y tengan ustedes muy buenas noches.